Sin intro ni saludos, vamos al grano del vídeo. Feliz año 2021. Debido a la cuarentena de estos tiempos he tenido la cabeza llena para hacer un vídeo, y no solo uno sino varios, sobre estos temas relacionados muy fuertemente sobre los caballeros y las cruzadas. Así que este enero 2021 me he decidido por fin a hacer este vídeo, que me tomo varias horitas, jaja, creyendo que sería un rato y más el tiempo que sobra todavía. Bueno, iniciemos con el tema. Los caballeros templarios. La orden de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén, Armond de Picquigny, que le impuso como regla la de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. Esta regla, dentro del contexto templario, es conocida como regla latina. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129, durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de la misma ciudad, la orden del templo creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz ancorada roja sobre él. El 24 de abril de 1147, el Papa Eugenio III les concedió el derecho a llevar permanentemente la cruz. Cruz sencilla, pero ancorada o patada, que simbolizaba el martirio de Cristo, de color rojo, porque el rojo era el símbolo de la sangre vertida por Cristo, pero también de la vida. La cruz estaba colocada en su manto sobre el hombro izquierdo, encima del corazón. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las Cruzadas 6. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon, incluso, nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco 7. 8. La orden, además, edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. Las recompensas espirituales prometidas, aunadas al ansia de riquezas, hicieron que príncipes y señores respondiesen pronto al llamamiento del pontífice. La Europa cristiana se movió con un ideario común bajo el grito de Deus vult. Dios lo quiere. Frase que encabeza el discurso del Concilio de Clermont, en el que Urbano II convocó la Primera Cruzada. Dicha expedición militar culminó con la conquista de Jerusalén en 1099 y con la constitución de territorios latinos en la zona. Los condados de Edesa y Trípoli, el Principado de Antioquía y el Reino de Jerusalén, donde Balduino I asumió, ya en 1100, el título de rey. Inicio. Apenas creado el Reino de Jerusalén y elegido Balduino I como su segundo rey, tras la muerte de su hermano Godofredo de Bouillon, algunos de los caballeros que participaron en la Primera Cruzada decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos cristianos que viajaban a ellos. Balduino I necesitaba organizar el reino y no podía dedicar muchos recursos a la protección de los caminos, ya que no contaba con efectivos suficientes para hacerlo. Esto, y el hecho de que Hugo de Payens fuese pariente del conde de Champaña, y probablemente pariente lejano del mismo Balduino, llevó al rey a conceder a aquellos caballeros un lugar donde reposar y mantener sus equipos, así como a otorgarles derechos y privilegios, entre los que figuraba un alojamiento en su propio palacio, que no era sino la mezquita de Al-Aqsa, ubicada a la sazón en el interior de lo que en su día había sido el recinto del Templo de Salomón 14. Y, cuando Balduino abandonó la mezquita y sus alrededores como palacio para fijar el trono en la Torre de David, todas las instalaciones pasaron, de hecho, a los templarios, que de esta manera adquirieron no solo su cuartel general, sino su nombre. En 1167, o en 1187, según algunos estudiosos, se redactaron los estatutos jerárquicos de la orden, una especie de reglamento que desarrollaba artículos de la regla y regulaba aspectos necesarios que no habían sido tenidos en cuenta por la regla primitiva. Por ejemplo, la jerarquía de la orden, detallada relación de la vestimenta, vida conventual, militar y religiosa o deberes y privilegios de los hermanos templarios. Consta de más de 600 artículos, divididos en secciones. Se redactaron los estatutos jerárquicos de la orden, una especie de reglamento que desarrollaba artículos de la regla y regulaba aspectos necesarios que no habían sido tenidos en cuenta por la regla primitiva. Por ejemplo, la jerarquía de la orden, detallada relación de la vestimenta, vida conventual, militar y religiosa o deberes y privilegios de los hermanos templarios. Consta de más de 600 artículos, divididos en secciones.
Durante su estancia inicial en Jerusalén se dedicaron únicamente a escoltar a los peregrinos que acudían a los santos lugares, y, ya que su escaso número, 9, no permitía que realizaran actuaciones de mayor magnitud. Se instalaron en el desfiladero de Aklit, desde donde protegían los pasos cerca de Cesarea. De todas maneras, hay que tener en cuenta que se sabe que eran 9 caballeros. Pero, siguiendo las costumbres de la época, no se conoce exactamente cuántas personas componían realmente la orden al principio, ya que todos los caballeros tenían un séquito menor o mayor. Se ha venido a considerar que por cada caballero habría que contar 3 o 4 personas más, por lo que estaríamos hablando de entre 30 y 50 personas, entre caballeros, peones, escuderos, servidores, etc. Sin embargo, su número aumentó de manera significativa a aprobarse la regla, y ese fue el inicio de la gran expansión de los Pauvres Chevaliers du Temple. Hacia 1170, unos 50 años después de su fundación, los caballeros de la Orden del Templo se extendían ya por tierras de las actuales naciones de Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. Su expansión territorial contribuyó a incrementar enormemente su riqueza, la mayor en todos los reinos de Europa. Los templarios participaron de forma destacada en la Segunda Cruzada, durante la cual protegieron al rey Luis VII de Francia luego de sus derrotas ante los turcos. Hasta 3 grandes maestres cayeron presos en combate en un lapso de 30 años. Bertrand de Blanchefort, 1157, Eudes de Saint-Amand y Gerard de Ridefort, 1187. La orden estuvo activa durante casi 2 siglos en Europa. Surgió como consecuencia de la necesidad de proteger a los cristianos que peregrinaban a Tierra Santa, Jerusalén, después de su conquista en la Primera Cruzada. La orden tuvo un rápido ascenso en lo relativo a tamaño y poder, sobre todo gracias a las cruzadas, y llegó a gestionar una compleja estructura económica. Además, edificó fortificaciones y estructuras defensivas a lo largo del mar Mediterráneo y Tierra Santa. Los caballeros templarios se caracterizaban por encontrarse muy bien entrenados para la batalla. Últimos días de los templarios. El desastre de Acre y la posterior retirada cristiana a Chipre, completada en agosto de 1291, cayeron como un jarro de agua fría en Roma. El Papa Nicolás IV se vio obligado a tomar medidas y puso sobre la mesa la recuperación de Tierra Santa, pero también la unificación de las órdenes militares. El fracaso en la defensa de los santos lugares terminó por convencer al pontífice de que había que poner fin a la rivalidad entre templarios y hospitalarios, así como hacer un uso más eficaz de sus recursos en la misión militar del Oriente Latino. Sin embargo, la muerte de Nicolás IV aplazó la cuestión de la reforma de las órdenes. Conscientes de su precaria situación, los templarios decidieron mover ficha. El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, viajó a Europa para impulsar una nueva cruzada, pese a conocer sus escasas posibilidades de éxito. Cuando los mamelucos asestaron el golpe definitivo a los últimos bastiones cristianos en Tierra Santa, las órdenes militares no esperaban que nadie acudiera en su ayuda. En aquellos momentos, Europa tenía otras prioridades. Inglaterra y Francia estaban en guerra en Aquitania, Alemania sin emperador y el papado preocupado por la pérdida de su influencia en Sicilia. Por lo mismo, Molay no logró el compromiso firme de los monarcas europeos y del Papa Bonifacio VIII con la causa cruzada. Sus posibilidades menguaron todavía más cuando al pontífice le llovieron los problemas tras enredarse en una agria disputa con el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. Lo que en un principio era un contencioso sobre el cobro de tributos al clero francés devino en uno de los mayores conflictos entre los poderes temporal y espiritual de la Edad Media. Corona y papado se enzarzaron en una guerra de calumnias y bulas que duró 7 años y culminó con la amenaza de excomunión al soberano francés y el cautiverio forzado del pontífice en su corte de Anagni, Italia. Bonifacio VIII fue finalmente liberado, pero tanta conmoción pudo con él y falleció poco después, en el cambio al siglo XIV. La orden cayó víctima de la lucha de poder entre Felipe IV de Francia y el papado. La ambición y el fanatismo del monarca instigaron un oscuro proceso que se saldó con la disolución del Temple. El desastre de Acre y la posterior retirada cristiana a Chipre, completada en agosto de 1291, cayeron como un jarro de agua fría en Roma. El Papa Nicolás IV se vio obligado a tomar medidas y puso sobre la mesa la recuperación de Tierra Santa, pero también la unificación de las órdenes militares. El fracaso en la defensa de los santos lugares terminó por convencer al pontífice de que había que poner fin a la rivalidad entre templarios y hospitalarios, así como hacer un uso más eficaz de sus recursos en la misión militar del Oriente Latino. Sin embargo, la muerte de Nicolás IV aplazó la cuestión de la reforma de las órdenes.
Conscientes de su precaria situación, los templarios decidieron mover ficha. El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, viajó a Europa para impulsar una nueva cruzada, pese a conocer sus escasas posibilidades de éxito. Cuando los mamelucos asestaron el golpe definitivo a los últimos bastiones cristianos en Tierra Santa, las órdenes militares no esperaban que nadie acudiera en su ayuda. En aquellos momentos, Europa tenía otras prioridades. Inglaterra y Francia estaban en guerra en Aquitania, Alemania sin emperador y el papado preocupado por la pérdida de su influencia en Sicilia. Por lo mismo, Molay no logró el compromiso firme de los monarcas europeos y del Papa Bonifacio VIII con la causa cruzada. Sus posibilidades menguaron todavía más cuando al pontífice le llovieron los problemas tras enredarse en una agria disputa con el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. Lo que en un principio era un contencioso sobre el cobro de tributos al clero francés devino en uno de los mayores conflictos entre los poderes temporal y espiritual de la Edad Media. Corona y papado se enzarzaron en una guerra de calumnias y bulas que duró 7 años y culminó con la amenaza de excomunión al soberano francés y el cautiverio forzado del pontífice en su corte de Anagni, Italia. Bonifacio VIII fue finalmente liberado, pero tanta conmoción pudo con él y falleció poco después, en el cambio al siglo XIV. Sus sucesores, el efímero Benedicto XI y el débil Clemente V, heredaron un papado en crisis. Cuestionado por el monarca más poderoso de la época, estaba además desprestigiado por sus trifulcas en Italia y Sicilia y su incapacidad para socorrer a los cristianos latinos de Oriente. Por si fuera poco, la situación política en Roma era tan crítica que Clemente V no tuvo más remedio que aceptar la oferta de Felipe IV de refugiarse en Francia. Se instaló en Poitiers, bajo la atenta e interesada mirada del rey. Desatendidos, los templarios porfiaron por su cuenta en el intento de reconquistar Tierra Santa. Ocuparon la isla de Arwad, frente a la costa siria, pero los mamelucos volvieron a expulsarlos 2 años después. El revés hizo que Molay concentrara sus esfuerzos en tantear de nuevo a Inglaterra y Francia para poner en marcha la cruzada. Pero Eduardo I tenía que sofocar una revuelta en Escocia, y Felipe IV puso como condiciones que se privilegiara a Francia en la expedición y que él mismo desempeñara el papel protagonista. Las exigencias del monarca francés soliviantaron a los demás reinos europeos y se aparcó la empresa. Tampoco tuvieron mejor suerte los templarios en Chipre, donde el rey Enrique II veía con suspicacia la pretensión de la orden de utilizar sus dominios como centro de operaciones. Recobrada cierta tranquilidad, Clemente V pudo reabrir el debate de la reforma de las órdenes militares y la organización de la cruzada. Jacques de Molay se opuso a la idea de la unificación alegando que la rivalidad entre las órdenes había sido beneficiosa para la cristiandad, pues ambas competían por defenderla mejor. Advirtió además de que la unificación levantaría rencillas en el seno de las órdenes, ya que muchos oficiales perderían su posición. En realidad, el rechazo del gran maestre obedecía a otros temores. La identidad del temple quedaría diluida en la nueva orden y, peor todavía, esta podría ser instrumentalizada por el poder civil, un riesgo más que probable, dada la postura vehemente de Felipe IV respecto a la cruzada. Molay no podía saberlo entonces, pero si hubiera aceptado y agilizado la fusión de las órdenes, tal vez se habrían salvado él y sus hermanos de su trágico destino. Al final, el proyecto papal para unificar las órdenes y emprender la cruzada nunca se materializó. Pero el hecho de que la Iglesia todavía quisiera contar con ellas, eso sí, reformadas, demuestra que las órdenes militares seguían estando bien consideradas en Europa, pese a su responsabilidad en la pérdida de Tierra Santa, su máxima razón de ser. Tenían sus detractores, que las acusaban de haberse alejado de su vocación original y de acumular riquezas, pero no la mala fama e impopularidad que siempre se les ha achacado. Los templarios, por ejemplo, continuaban recibiendo donaciones y, tras casi 2 siglos de actividad, conformaban una parte importante y respetada del mundo cristiano, tanto civil eran habituales en todas las cortes europeas como religioso. Por ello, el apresamiento de todos los hermanos de la orden en Francia pilló por sorpresa a casi todo el mundo. Desde luego no a Felipe IV, que ordenó el arresto, ni a su fiel canciller, Guillaume de Nogaret, verdadero artífice de la operación. El origen de tan súbito ataque fueron las acusaciones de blasfemia y sodomía vertidas contra el temple por Esquieu de Floiran, un antiguo templario expulsado de la orden. Nogaret y los agentes del rey recabaron supuestas pruebas que justificaron ante Felipe la detención y el inicio del procesamiento de los templarios por herejes. Con todo, la corona no tenía potestad para juzgar a los miembros de una orden religiosa que además estaba bajo jurisdicción directa del Papa.
Así que Nogaret persuadió al dominico Guillaume de París, inquisidor de Francia y leal confesor del soberano, de que debía investigar a los templarios. La Inquisición francesa procedió al interrogatorio de los detenidos, que estaban custodiados en las prisiones reales. Se les imputaban más de 100 cargos, desde renegar de Cristo y escupir sobre la cruz en la ceremonia de ingreso en la orden hasta intercambiarse besos obscenos en ese rito, practicar la sodomía, adorar a un ídolo, deshonrar la misa o excesivo secretismo. Todos estos errores de fe eran falsos. Derivaban de las creencias populares medievales sobre la herejía y la magia o eran burdas manipulaciones de las prácticas de la orden. Muchos templarios prefirieron morir antes que confesar, pero la mayoría, sometidos a torturas, se declararon culpables. Los que no fueron torturados, como el gran maestre Molay se encontraba en Francia en aquel momento, acabaron admitiendo a los cargos al temer por su integridad. Clemente V protestó ante Felipe IV y reprendió al inquisidor por haber actuado sin su consentimiento. Aseguró que había tenido noticia de los rumores que corrían contra la orden y que pensaba poner en marcha su propia investigación, un alegato dudoso, puesto que no había hecho nada al respecto. Sintiéndose desautorizado, el Papa intentó tomar las riendas de la situación. Ordenó a todos los reyes católicos la detención y el interrogatorio de los templarios, pero su petición fue acogida.